Doctora Irene Saposnikov, ella es médica psiquiatra especialista en adicciones, para poder indagar sobre este tema. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, haciéndonos muchas preguntas que nosotros al menos no tenemos las respuestas, específicamente sobre el rol de los psiquiatras, del personal de salud, al momento de una situación como la que se vivió en la casa de Chano, porque había 3 ambulancias cuando él recibe este disparo en su abdomen. ¿Están capacitadas las personas que trabajan en estos sistemas para tratar con un paciente así? Bueno, hay varios puntos a tratar. Este es un caso extremo y por supuesto que los psiquiatras que trabajan en urgencias están capacitados, pero los psiquiatras solamente no pueden hacer solos esa tarea, digamos, tienen que estar apoyados. Probablemente este era un paciente, digo Chano como emblemático, pero hay muchas personas que están en esa situación donde evidentemente no puede tener la voluntad de internarse, ¿no es cierto? Es como está fuera de sí, es una situación extrema y hay riesgo cierto inminente contra sí mismo y contra terceros. En ese caso, se judicializa inmediatamente la situación y en ese caso, digamos, acude la policía que tiene que estar capacitada para esta situación. O sea, no puede la policía reducir a una persona con un trastorno mental con una bala, ¿no? No estoy culpando tampoco al policía. Digo que así como hay capacitaciones para los psiquiatras, para el personal de salud, también hay capacitaciones para el personal de seguridad que tiene que estar entrenado para situaciones de este tipo, ¿no? Tal como pasó en el Malva, por ejemplo, ¿no? Que es una situación, digamos, similar. Claro. Irene, con respecto a cuando ocurre un hecho de estas características, saquemos el caso de Chano en particular, vayamos a la generalidad, un hecho donde una persona se encuentra con un estado sumamente alterado, que no lo pueden controlar. Los médicos llegan, los médicos supongamos están bien calificados para poder atender y sin embargo no lo pueden controlar. ¿Corresponde que llamen a las fuerzas de seguridad para que colaboren en intentar calmar a esa persona para poder trasladarla a un hospital, por ejemplo, o no corresponde? Corresponde judicializar la situación. Según la ley de salud mental, cuando un paciente no puede ser internado por voluntad propia, se judicializa la situación, interviene el juez, se manda una ambulancia del SAME con personal especializado y va la policía entrenada, digamos. Hay parte de la policía que está entrenada para reducir pacientes, o sea, acercarse a un paciente en estas condiciones se corre un riesgo tanto para el paciente como que el personal de salud o la policía, como pasó en este caso o en otros, ¿no? Que ni siquiera sabemos, que no son visibilizados en la opinión pública, ¿no? Claro. A veces, digamos, la fuerza de alguien que está en una situación extrema fuera de sí, no puede ser reducido por mucha gente, o sea, tienen que haber, acercarte, corres el riesgo que te mate, por ejemplo, o que haya una situación grave como pasó en esta situación. No puedo hablar de esta situación en particular porque no sé exactamente lo que pasó, pero digo, con una cuestión de criterio, digamos, bueno, ¿cómo hacemos? Hay bastantes fallas en este sentido en el sistema, ¿no? Que esto da cuenta de eso, me parece. Y en esta generalidad, de vuelta, no hablando del caso en particular porque hay aspectos que desconocemos, pero si una persona está tan alterada o muy, muy alterada, no la pueden controlar los médicos ni los familiares que están allí presentes. En ese momento, ¿qué hay que hacer? ¿Dejar a esa persona y retirarse del lugar hasta que el juez dé la orden de que asista personal especializado de la fuerza de seguridad? ¿Qué se tiene que hacer? Porque pienso también la situación ambigua de quienes están allí tratando de tomar una decisión de que tal vez si lo dejan solo se pueda lesionar a sí mismo. Digo, creo que es muy complejo, obviamente es el caso por caso, ¿no? Pero debe ser muy complejo. Es muy complejo porque tratar patologías adictivas o tratar los trastornos por uso de sustancias es una situación, los que nos dedicamos a esto sabemos de qué se trata,
porque primero que son enfermedades crónicas, que tienen brotes, digamos, que tienen recaídas, que tienen situaciones donde uno pareciera que el paciente está saliendo y recae, digamos, es muy, muy complejo, y las familias se encuentran muchas veces desesperadas al no poder ayudar como deberían ayudar, o el sistema de salud inclusive, ¿no? Donde nos encontramos con muchas limitaciones. Acordémonos que la ley es la Ley de Salud Mental y Adicciones. Claro. Doctora, sí, ahí justo iba a apuntar a esta ley y a esta frase que dice la mamá en esta entrevista, donde dice hace 20 años que está en tratamiento. Usted hablaba recién de estas recaídas, de estos brotes. Digo, ¿cómo se trabaja de por vida con un adicto con estas características o en estas condiciones? Digo, ¿cómo se protege y cómo se trabaja? Se trabaja desde la familia también, y esto en relación a lo de la ley, ¿no? Que también hizo inclusive hincapié la mamá. Es muy importante lo que vos decís, porque me parece que mucha gente nos debe estar escuchando y deben estar pasando situaciones similares. La adicción o el trastorno por uso de sustancias se trata, es posible y es pasible de tratamiento. Por supuesto que cada persona tiene su singularidad, y aunque todos puedan tener una misma patología, no todos hacen la misma evolución. Uh-huh. Dependerá de muchísimos factores. El tratamiento es multidisciplinario, o sea, un solo psiquiatra con un paciente que consume es imposible. Uh-huh. Es imposible. Tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, donde todos podamos compartir. Se trabaja con la familia inevitablemente. Yo no trabajo con ningún paciente sola en mi consultorio con estas características de que consume sustancia. Trabajamos con la familia porque vemos la dinámica de esa familia, ayudamos a las familias. Son pacientes muy, muy, muy difíciles. Es una patología muy, muy difícil, muy frustrante de tratar también, ¿no? Ahora, hay muchas personas que se recuperan también. Bueno, eso es bueno también, ¿no? Para decirlo, viendo el vaso medio lleno. Ahora, lo que le quiero preguntar, doctora, es sobre la ley de salud mental específicamente, porque se la menciona repetidamente durante estos días, ¿no? Esto de qué pasa con la ley de salud mental, está bien aplicada la ley de salud mental, no se puede internar al paciente sin su voluntad. Digo, hay muchas como, no sé si son mitos alrededor de esta ley, pero sí al menos polémicas. La ley, en su opinión personal, ¿es una buena ley? ¿Es aplicable en nuestro país? Mira, voy a dar mi opinión y lo que me ha pasado a mí en el transcurso de estos años. Uh-huh. Es una ley que está pensada desde los derechos humanos y eso me parece genial, porque da cuenta de una protección a la persona por ciertos abusos que ha habido en la historia de la psiquiatría, ¿no? O del tratamiento de pacientes con enfermedades mentales. Ahora, supongo y digo, y lo puedo afirmar, que ninguno de nosotros, psiquiatras o personal de salud, vamos a torturar un paciente. Uh-huh. O sea, si nosotros tratamos un paciente es para querer ayudarlo. Uh-huh. Y muchísimas veces querer ayudar a un paciente también es poder internarlo. Más fácilmente que en la actualidad, si el paciente no tiene la voluntad de internarse. Si yo quiero internar un paciente porque estoy indicando que se tiene que internar por riesgo cierto inminente contra sí mismo o contra terceros, y el paciente no se quiere internar, ahí empieza el vacío, digamos. Okay. Ahí empieza el lío, porque entonces la familia tiene que hacer una exposición judicial, con lo cual se dilata el tiempo, o también el médico puede hacer la judicialización. Es toda una situación muy compleja. Ajá. Hasta que se concreta, ¿sí? Con lo cual, en el punto de la internación es donde está quizás la falla de esta ley. Exacto, y porque se habla de sufrimiento o padecimiento mental, y no se habla, por ejemplo, de enfermedad mental. Y hay
trastornos mentales, hay enfermedad mental, y eso no es mala palabra, digamos. Claro. Las enfermedades mentales se abordan, se tratan, con todo el cuidado y con toda el expertise del personal de salud que está tratando esa persona, ¿no? Uh-huh. Me parece que ahí está el tema, que nos encontramos con esa dificultad uh-huh. al querer internar a un paciente que no se quiere internar. Claro. Esa es la dificultad. Y en la Argentina, ¿hay lugares tanto públicos como privados de calidad y aptos para tratar este tipo de pacientes? Y pienso, ¿hay en todo el país? Bueno, eso es una pregunta difícil. Hay lugares, quizás no sean suficientes, más con pacientes adictos, donde lo que vemos es que más bien es difícil que se puedan internar o que se quieran internar o que los lugares reciban pacientes adictos. Más bien se estigmatiza esta patología y me imagino también que en todo el país mucho peor, digamos. Tenemos mucha dificultad en la internación de pacientes adictos. Irene, entiendo por lo que nos estás contando que por un lado la ley de salud mental es una muy buena ley de salud, tiene este punto a revisar o a trabajar, que es cómo agilizar tal vez la internación de una persona contra su voluntad cuando ya lo necesita, porque si no puede poner en riesgo su vida o la de un tercero. Uh-huh. Entiendo que también, más allá de que la ley pueda ser muy buena, tal vez hay una cuestión que tiene que ver con la inversión en salud mental en la Argentina, con, no sé, las estructuras necesarias, la cantidad del personal, su preparación. Digo, tal vez allí es donde haya que trabajar un poco más que en la ley en sí, ¿no? Exactamente. Capacitar, trabajar en inversión en salud mental. Claro. ¿No? Que estuvo muy vapuleado y creo que en este momento se da debate cuando ya la cosa está sobre el tapete y estamos en una urgencia y entonces hablamos todos, pero bueno, igual en este momento y en esta situación actual se está trabajando mucho desde la Dirección Nacional de Salud Mental. Se está trabajando, yo pertenezco a APSA, en la Asociación de Psiquiatras Argentinos, y estamos trabajando un montón y pensando sobre estos temas y revisando. Creo que vale la pena revisar algunas cuestiones de esta ley de salud mental uh-huh. que fue promulgada hace 10 años, ¿no? Así que no es nueva, pero hay mucho para hacer y mucho para revisar con respecto a bastantes puntos de esta ley con la cual nos encontramos con estas dificultades. Irene, la verdad te agradecemos mucho por tu tiempo, fuiste muy clara en un tema muy complejo, al menos para los que no estamos en el rubro, y sobre el que además hay mucho mito, y eso quizás es lo peor, ¿no? Porque hay mucho miedo de hablar sobre salud mental, más aún cuando hay discursos tan de moda en esto de vibrar alto, no depende de lo que te pase, depende de las buenas energías. Bueno, no. Hablamos de enfermedades. No, claro. ¿No? Me parece claramente, que eso remarquémoslo. Bueno, no pasa por las ganas. No es la voluntad. No es la voluntad. Me gustaría preguntarle a Irene como última pregunta, ¿cuánto influye en un paciente como en el caso de Chano ser una persona mediática y estar tan estigmatizada en todo su proceso y desarrollo de ayuda psiquiátrica que le pueden brindar los especialistas? A ver, no me gustaría solo Chano, digamos. Tenemos varios ejemplos, ¿no? De gente mediática, famosa, uh-huh. donde se hace una situación mediática terrible, ¿no? O sea, si uno prende la tele hoy, está todo el mundo hablando de Chano, de su intimidad, opinando, diciendo cosas. Me parece un poco también, ¿no? Cómo regular esto, ¿no? Cómo regular esto que tiene que ver con las noticias, ¿no? Y cómo difundir, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos otros no chanos y no mediáticos están padeciendo la misma situación? Y tampoco, imagínense, o me imagino, no pudiendo resolver como sí lo puede resolver alguien como Chano, resolver entre comillas, porque acá no se resolvió, claro. Que tiene medios, que tiene fama, que tiene...
y la gente que está invisibilizada, ¿no? Y que pasa por situaciones tremendas, ¿no? Creo que es algo que nos debemos como sociedad, poder charlar sobre todo esto, ¿no? Debatir. Doctora, muchísimas gracias por la entrevista, le mandamos un saludo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, es interesante todo lo que plantea la doctora, y el cierre también, es cierto, la verdad. Inclusive el trabajo que nos toca a nosotros, cuando vamos sobre una noticia con respecto a un famoso, bueno, han sido los choques de Chano, ¿no? Los choques de Chano han sido cadena nacional en todos los medios. Sí, es un tema interesante y para trabajarlo y pensarlo, la verdad, lo que ella plantea. En ese caso uno diría, bueno, si una persona popular o pública tiene un accidente de tránsito, es noticia. Claro. Digo, tampoco no puede no contarse. No, por supuesto. ¿No? Yo creo que lo que hay que agregar acá, y es un poco, cuando yo hablo de Chano, es lo que dice la madre, hablar de todos los Chanos. No, y además me parece que es ejemplificador y es como para llevar una tranquilidad o una información a un montón de otras personas que no están allegadas al tema, ¿no? Y el enfoque también, ¿no? Claro. Porque me parece que poner la preponderancia de la situación en la que Chano termina con un balazo en el abdomen, sus antecedentes vinculados con sus adicciones, yo creo que no es el foco. Me parece que no es lo central eso. Porque lo central es lo que, en cuanto a ese episodio en sí, ¿no? Lo central es saber qué pasó en ese momento, ¿no? ¿Correspondía o no correspondía? ¿Vio amenazada su vida el policía o no la vio amenazada su vida? Bueno, hay peritajes al respecto, hay testimonios que Ari nos va trayendo, que van sumando a la causa. Digo, a mí me parece que eso es lo central. Digo esto en colación a lo que marcaba la doctora, que me parece que la interpelación a los medios, desde los medios siempre es interesante también, ¿no? Siempre. Pensar, bueno, ¿cómo hay que cubrir este tipo de casos? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es menos relevante? ¿Cuál es el foco correcto? Para hacer un cierre, y obviamente ponderando positivamente toda la intervención de la doctora, hay que decir que cuando se encuentran los médicos, los psiquiatras con un freno legal a la hora de disponer una internación, tiene un porqué. Obvio que la ley es perfectible, pero si no estuviese ese freno, podría ocurrir, y no voy a hacer nombres, que por ejemplo, un grupo de hijos decidiera apoderarse de las empresas de su padre millonario. Totalmente. Simplemente declarándolo insano. Claro. Pero como se topan con la justicia, que se vamos a comprobar esa insanía, es que se frena una situación de injusticia. Bueno, pasa lo mismo en estos casos. Britney Spears, ¿no? Que trabajo tanto sobre ese tema. Bueno, ahí está. El tema tutorial es un tema que me interesa muchísimo desde la estructura judicial en Estados Unidos, a diferencia de la nuestra. Obviamente que lo que decía la doctora es, nosotros somos gente matriculada, que si diagnosticamos algo lo hacemos con criterio. Está claro. En este caso, si alguien diagnosticaba que hacía falta una internación, habría que haberla llevado adelante. Pero la ley tiene esas prevenciones, ¿no? Porque se legisla para todos y no para casos particulares. Lo cierto es que cuando te toca de cerca, cuando es un familiar, el que vos ves que no podés ya hacer nada, con el que estás gastando todos tus recursos, con el que incluso la familia termina enferma por el vínculo que se va